Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a celebrar los 60 años de un libro fundamental dentro de la literatura latinoamericana. Un libro que prácticamente cambió la manera en que se escribía. Y estoy hablando nada más y nada menos que de esta belleza que se llama Rayuela. Esta es una edición que tengo muy viejita y ahorita les voy a contar por qué. Y pues sí, estamos de fiesta en el canal celebrando una de las grandes obras de la literatura latinoamericana. Pero bueno, antes de que comencemos el video, me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me regalaran un like, es muy fácil. Me gustaría también que me comentaran qué piensan de la obra de Julio Cortázar y particularmente qué piensan de Rayuela. Pero bueno, ya que hice este pequeño comercial, me gustaría pues comenzar. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecerle a una persona que me recordó los 60 años de Rayuela. Y estoy hablando de Adrana Tezio, me imagino que así se pronuncia. Que es una viewer que nos ve desde Argentina. Y pues le agradezco muchísimo. Si a usted le gustaría que hablara sobre algún tema, póngame por ahí de qué le gustaría que habláramos en el canal. Y pues si no lo sé, me lo invento. Así que les agradezco muchísimo y comencemos. Bueno, miren, me gustaría mostrarles esto que está aquí. Esta edición de Rayuela posiblemente la habré comprado a principios del año 2000, porque seguramente la habré leído más o menos como por ese momento en la vida. Seguramente tendría yo entre 18, 17, 20 años y de verdad fue una revelación. Creo que el trabajo de Julio Cortázar sí abrió, hizo así como que explotara dentro de mi cabeza la realidad de lo que representa la obra de uno de los grandes escritores de América Latina. No fui el mismo después ni antes de leer a Julio Cortázar. Desafortunadamente, hay que ser honestos, pues no lo he vuelto a leer, pero creo que sí vale la pena hacer una relectura. Y bueno, vamos a hablar un poco de datos generales. Ya les conté sobre mi relación con Rayuela. Y vale la pena mencionar que es una obra que se publicó por primera vez el 28 de junio de 1963. Estamos celebrando los 60 años, como ya les dije, y básicamente constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano. Este momento en el que, no sé, Carlos Fuentes, eh, hay varios, está también, ay, no sé, se me olvidó, está Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, está Donoso, hay varios autores que pertenecen a ese momento de la literatura, está Borges también, que en realidad más que un movimiento como artístico o literario, pues para muchos el boom representa un movimiento comercial, o sea, por primera vez los autores latinoamericanos se leían a nivel mundial y representaban básicamente muchísimo en cuestión de dinero. Muchos de ellos publicaron en Alfaguara, muchos de ellos publicaron en distintas editoriales alrededor del mundo y su obra era comenzada a leer, digamos que sí, muchos autores mexicanos pues, se leían en México, pero muchos saben que a partir del boom latinoamericano, la obra de, por ejemplo, Borges o la obra de Juan Rulfo, que incluso a veces muchos lo consideran parte del boom latinoamericano, pues comenzó a leerse fuera del habla hispanoamericana. Bueno, si tuviéramos que hablar de Rayuela, tendríamos que decir que básicamente es la historia de Horacio Oliveira, que es el protagonista de la obra, y la relación que tiene con un personaje que se llama La Maga. Y básicamente pues, es la historia de dos personajes que viven en París. No tiene una profundidad tan complicada a simple vista, pero cuando uno ve como los detalles, pues al final siempre hay como ciertos puntos interesantes. Vale la pena mencionar, por ejemplo, que esto es considerado una antinovela y les voy a decir por qué. Dentro de esta relación, por ejemplo, si tuviéramos que analizar las posturas políticas que tiene, pues es un argentino que vive exiliado dentro del mundo pues, francés de los años 50. Por otro lado, tendríamos que decir que esta obra tiene
termina volviéndose de repente una enciclopedia de jazz, porque Julio Cortázar era un amante del jazz, igual que aquí su servidor. Y vale muchísimo la pena mencionar que se puede leer de distintas maneras. Se puede leer, hay 4 maneras conocidas de su lectura. Se puede leer de manera ordenada, de principio a fin. Se puede leer según palabras de Julio Cortázar, del capítulo 1 al 56 y lo demás saltárselo. O se puede leer bajo este tablero de dirección que pues es la recomendación de Julio Cortázar de cómo leer Rayuela. Ya mi Rayuela se está... que comienza en el capítulo 73, luego el 1, luego el 2, luego el 116, luego el 3, luego el 84. Y entonces pues resulta que es una obra muy ligada al mundo de la vanguardia. Y tendríamos que decir que la vanguardia en América Latina pues no fue algo como tan común ni tan importante. Yo creo, es una como teoría mía, yo creo que la obra de Julio Cortázar pues está muy marcada por la literatura francesa. Particularmente, no creo que haya como un autor en particular, pero sí creo que el sentido de la experimentación y el juego y el divertirse con los lectores y hacer que el lector sea parte de la novela, pues se le debe a que Julio Cortázar no nació en Argentina, sino nació en Bélgica y prácticamente pues, era un lector ávido de francés. Y como ustedes saben, yo pues no lo hago mal, no leo mal en francés gracias a mis padres. Y les quería mostrar un librito que creo que es una de las obras que inspiraron la Rayuela de Julio Cortázar. Esto que está aquí, no sé si alcance a ver, ay Dios, ahí dice que no, exercice de style. Y esta obra es de un autor que se llama Raymond Queneau y se llama Ejercicio de estilo. Esto, si se dan cuenta, hay un autobús en la parte de enfrente. Este libro, pues prácticamente cuenta una historia muy simple. Una persona se sube a un camión. Esa persona que se sube al camión, de repente encuentra una persona que tiene un sombrero muy raro. Después de eso se pelean por un asiento. Después de pelearse por un asiento, se vuelve a encontrar a esa persona en la parada de un camión. Y después de encontrarse esa persona en la parada de un camión, le llama la atención que está hablando con un amigo suyo. Y a la vez que está hablando con un amigo suyo, resulta que la plática va en torno a que le falta un botón en la ropa que está vistiendo. Bueno, esa sola historia al final se cuenta de infinidad de maneras. O sea, por ejemplo, vamos a abrir una... por ejemplo, esto que está aquí. Ahí dice traducción y epigrama. Y entonces hace un epigrama de la misma historia que les conté. Por ejemplo, aquí está como si fuera una comedia teatral. Y entonces resulta que a partir de esa historia hace una comedia de teatro. Y pues hay un montón de cosas. Por ejemplo, lo puede contar en alejandrinos, lo puede contar de manera interrogativa, lo puede cantar con groserías. Ahí está, miren. Ahí dice vulgar y ahí dice interrogatoire. Y entonces resulta que esa misma historia nos la cuenta durante 150 hojas y nos cuenta lo mismo, pero de una manera distinta y al final es un ejercicio y es un mundo ligado al ejercicio. Este es un ejemplo de la literatura surrealista de los años 30 y 40 y pues resulta que yo creo que Julio Cortázar abrevó muchísimo de ese tipo de lecturas. Más allá de que tiene un trasfondo político, tiene, como les había contado, pues unas características ligadas al mundo del jazz, al mundo de una historia romántica y también trágica, y pareciera que cuenta pues un montón de cosas, pareciera que habla sobre un montón de detalles que son fascinantes. Y pues no sé, yo recuerdo que me terminé encariñando con los personajes. Recuerdo, por ejemplo, que pues sí, que la maga es un personaje verdaderamente encantador. Y dentro de esto vale la pena mencionar que Julio Cortázar hace ejercicios, inventa, por ejemplo,
un propio idioma de contar las cosas, una manera de contarlas con sus propias palabras, y eso me remite evidentemente a Raymond Queneau. Y pues no sé, les prometo que voy a volver a leer a Julio Cortázar por lo menos el día de hoy para celebrar sus 60 años. Vamos a celebrar pues una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana. Los invito a leerlo, los invito a que se acerquen a Rayuela, a este mundo fascinante, esta novela que tardó Julio Cortázar entre 4 o 5 años de escribirla, porque verdaderamente es un ejercicio increíble y muy bien desarrollado. Así que, pues antes de cualquier cosa, me gustaría que se suscribieran al canal, me gustaría que me regalaran un like, no le cuesta nada y a mí me sirve un montón. Me gustaría que me comentaran cuál es su experiencia con Rayuela, cuál es su experiencia con Julio Cortázar. Yo les he hablado de mi lectura como adolescente y de esta edición que verdaderamente quiero mucho, aunque se esté deshaciendo, de esta edición de los años 2000, cuando yo tenía 23 años menos que ahora. Y pues ahí está. Nos vemos en el próximo video y por favor lean a Cortázar. Bye.